Algunos de nosotros, me incluyo, en algún momento nos salimos de la voluntad de Dios, cometiendo errores. Muchos de nosotros como papá hemos cometido errores, como esposo hemos cometido errores, como hijos en nuestros niveles, cuando tenías 18, tenías 16, tenías 20, cometiste errores. Yo me acuerdo que una vez mi mamá me pegó y yo la maldije, sin saber el daño que yo estaba haciéndome, no a mi mamá, a mí mismo, porque cuando tú no honras a tu papá y a tu mamá, a ti no te va bien. Eso está en la Biblia. Y me acuerdo que no me fue bien. Yo odié a mi mamá terriblemente porque mi mamá era la correctora en la casa. Mi papá era el que nos sobaba. Y pareciera que fuera lo contrario. Pero mi papá era el que nos pasaba la mano suave. Cuando yo estaba triste, yo iba a llorar a los pies de mi papá, las rodillas. Mi papá llegaba a casa, yo le quitaba los zapatos, los calcetines, le buscaba su chancleta. Imagínense cómo yo tenía a mi papá. Pero mi mamá era la que me corregía. Y bendigo a mi mamá. Y muchas veces le dije cosas terribles a mi mamá por detrás de ella, por detrás de su espalda. Pero hay una cobertura que tienen las madres, y es que Dios las cubre cuando sus hijos la deshonran. Usted deshonra a su mamá y Dios honra a su mamá. Usted la deshonra y Dios la honra. Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Hay gente que no honra a su padre y a su madre. Honran a los amigos, honran a la esposa, honran al vecino, honran al que le pide prestado, pero a los padres no los honra, se olvida de los padres. Tenemos que hacer una administración de honrar a nuestros padres, de acordarnos de ellos, darle una llamada, saber cómo están. ¿Sabes por qué? Porque eso te trae bendición a ti. Más que a ellos, a ti te trae bendición. Entonces, muchas veces yo me salí de la voluntad de Dios, muchas veces. Si a mí me preguntaran 70 veces te saliste de la voluntad de Dios, yo diría que sí. ¿Y cómo es eso que eres pastor ahora? Porque en su misericordia el Señor me dio la oportunidad de restaurarme dentro de su voluntad. Siempre Dios te va a dar una oportunidad de restaurarte. Nunca será tarde para la voluntad de Dios. Nunca será tarde para el Señor. Siempre el Señor está listo para ayudarte, listo para meterte en su voluntad. Gloria al Señor y a su nombre. Y entonces, en ese entonces, gloria al Señor, pude ver cómo Dios puede levantar a una persona a través de su voluntad. Existen dos tipos de voluntades, tengo que mencionarlo: la voluntad permisiva y la voluntad perfecta. La voluntad permisiva es la donde todo el mundo hace lo que le da la gana y Dios se lo permite. El borracho toma y toma y toma y toma y no se enferma de nada. No se enferma de nada. El ladrón roba y roba y no le pasa nada. El narcotraficante vende droga y no pasa nada. Hasta que le llega la prueba, hasta que le llega el esto, hasta que Dios lo detiene. Esa es la voluntad permisiva, que casi todo el mundo anda en esa, excepto los que un día reciben a Jesús como su Señor y su Salvador y deciden entrar en la voluntad perfecta de Dios para vivir una vida diferente. Para vivir una vida diferente. Miren lo que estoy usando. Para vivir una vida diferente. Gloria a Dios y a su nombre. Abraham fue el primer hombre llamado amigo de Dios. O sea que Dios puede tener amigos en nosotros. Amén. Cuando Dios tiene un amigo le confía muchas cosas. Y Abraham fue el primer hombre que Dios llamó su amigo. Gloria al Señor. Y Abraham era un profeta. Hoy en día todas las generaciones lo reconocen como el patriarca de los árabes y el patriarca de los judíos, de los musulmanes. Reconocen a Abraham, todos reconocen a Abraham. Pero Abraham se salió, voy a citar 2 veces que él se salió de la voluntad de Dios. Abraham por 2 veces se salió de la voluntad de Dios. Y no es que Dios tiene favorito, ni que Dios le pasa la mano al que falla. No, es que Dios tiene procedimientos para restaurarte. Dios tiene procedimientos para levantarte, para hacerte libre de una droga, para hacerte libre de un problema, para restaurar tu corazón. Dios tiene procedimientos que están bajo su voluntad perfecta.
O sea que nosotros no nos podemos restaurar o levantar o arreglar por sí solos. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de la voluntad perfecta de Dios, que interceda a favor de nosotros, que estamos caídos, que estamos pasando por una crisis, que tenemos un problema, que lo que haya, la voluntad perfecta de Dios tiene la capacidad, gloria al Señor, de levantarlo. Sorpréndase que Abraham se casa con su medio hermana. Sara era hija de su papá, pero no de su mamá. ¿Sí? Y cometió ese error. Él cometió ese error. Sin embargo, Dios no lo desechó. Dios le dio oportunidad a los dos. Taré tuvo muchos hijos. Entre ellos tuvo a Sara y tuvo a Abraham. Abraham era hijo de su esposa con él, pero Sara era hija de otra mujer. O sea que ellos eran medio hermanos. Tenían una relación filial. Pero Abraham, en relación a eso, a veces nosotros caemos en el error de que por querer salir del paso nos salimos de la voluntad de Dios. A veces por complacer a alguien nos salimos de la voluntad de Dios. Yo me acuerdo que estando en Costa Rica, mis compañeros militares me dijeron, cuando estuvimos en aquel lugar, un bar ejecutivo que entramos todos los militares, pero bébete una, me decían. Y yo lo pensé, pero reconozco que en un tiempo me bebí una y no me fue bien. Por algún momento uno se sale de la voluntad de Dios por complacer a otro. A veces uno miente por salir del paso. A veces uno esconde cosas por no ser avergonzado o enfrentado. Pero siempre, siempre que usted y yo nos salgamos de la voluntad de Dios, hasta que no retornemos a ella, no nos va a ir bien. No nos va a ir bien. Y muchos de nosotros podemos estar ahora fuera de la voluntad de Dios creyendo que estamos en la voluntad de Dios. Podemos estar en la iglesia fuera de la voluntad de Dios. Podemos venir a la iglesia fuera de la voluntad de Dios. Podemos tener una Biblia en el carro fuera de la voluntad de Dios. Podemos decir aleluya fuera de la voluntad de Dios. Y eso no indica que estemos salvos. Y a Abraham le pasó. Por 2 veces metió tremenda mentira. Por 2 veces. Vayamos a la Biblia, por favor. Veo mucho silencio. Gloria al Señor. Génesis capítulo 12, versículo 11. Génesis 12, 11 y 13. Del 11 saltamos al versículo 13. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 12, versículo 11 al 13, pidiéndole al Señor que me ayude a disertar esta palabra. Cuando usted lo tenga me dice amén. Dice: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: y aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Versículo 13. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Puede quitarlo. Amén. La razón por la cual él miente es que Sarai era muy bonita y los egipcios acostumbraban a tener harén. Y en el harén eran mujeres de hombres, de gente que estaba viuda o mujeres que no tenían esposa. Cuando él entra a Egipto, él dice: si esta mujer la ven lo bonita que es y la ven conmigo, me van a matar a mí para quedarse con ella y meterla en el harén. Entonces Abraham decide, muchas veces para salir del paso nos salimos de la voluntad de Dios. Abraham lo hizo en ese entonces. Se sale inmediatamente, porque siempre va a haber una puerta para salirte de la voluntad de Dios. Siempre va a haber una puerta. Tal vez una tentación, tal vez un problema, tal vez un temor, tal vez una dificultad, tal vez porque traes un vicio oculto. No vicio de fumar cigarro y droga, vicio como trato. Hay gente que son viciosas, que mienten por mentir, gente que roban por robar, gente que hacen cosas por hacerlas, porque traen un vicio, tienen un espíritu que los gobierna. Sabe que esto es espiritual. Por eso Jesús, cuando le trajeron a aquel niño, sus discípulos dijeron: Señor Jesús, intentamos echar fuera el demonio y no salió. Y Jesús le dijo a los discípulos que no pudieron:
por la falta de fe, ustedes no pudieron echar demonios. Hay espíritus que salen con ayuno y oración. Hay géneros que salen con ayuno y oración. Y este es uno de ellos. Él estaba hablando a su incredulidad. Mucha gente a veces se vuelve incrédula dentro de las cosas de Dios y se sale de la voluntad de Dios. Abraham miente por primera vez. Luego, vamos de nuevo, Génesis 20, del 1 al 3, versículo 1 y saltamos al 3. Génesis 20, del 1 al 3. Quiero destacar simplemente los dos episodios donde él se sale de la voluntad de Dios. Génesis 20, versículo 1 al 3, dice: de allí partió Abraham a la tierra del Neguev y acampó entre Cades y Chur y habitó como forastero en Gerar. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual está casada con marido. Versículo 4. Mas Abimelech no se había llegado a ella, no había hecho sexo con ella. Y dijo: Señor, matarás también al inocente, diciendo: yo soy inocente, a mí me dijeron que no era casada, que ella era soltera. Miren lo que pasa en el versículo más adelante, en el 5. No me dijo él: mi hermana es. Y ella también dijo: es mi hermano, porque Sara también mintió, confabulada. Fíjense lo que pasó aquí. Ella me dijo que era su hermana y ella respondió que él era su hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Puede quitarlo. Gloria al Señor. Muchas veces, quiero resaltar aquí, que cuando nos salimos de la voluntad de Dios podemos arrastrar a otros. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios podemos arrastrar a otros. En este particular, Abraham arrastró a Sara a mentir también. Ella cubrió su mentira. ¿Cuántas veces has cubrido la mentira de tu esposo? Por creer que lo estás haciendo bien, que lo estás ayudando. Sara lo hizo. Dice que ella también, cuando le preguntaron: ¿él es tu hermano? Y ella dijo: sí, él es mi hermano, mintiendo también. Entonces, nos salimos de la voluntad de Dios, involucramos a otros, y cuando vienen las consecuencias también los agarra a ellos, a los que participaron con nosotros en salirnos fuera de la voluntad de Dios. Amén. Quiero resaltar tres cosas ahorita. ¿Puede en alguna ocasión detenerte Dios de pecar? ¿Puede Dios detenerte de pecar en alguna ocasión? Sí, sí. A veces Dios te deja llegar hasta un punto. A veces Dios te deja llegar hasta un punto y te puede detener en ese momento. Este es el caso de Abimelech. Cuando Abimelech estaba con Sara, él estaba pensando en hacer intimidad sexual con ella, no sabiendo que era la esposa de Abraham y que Abraham había mentido y que Sara también había mentido. Pero Dios no vio el pecado de Abraham ni de Sara, sino vio la integridad de este hombre. Dios puede detenerte de pecar por tu integridad. Dios puede detenerte de pecar porque hay promesas en ti. Dios puede detenerte de pecar porque sabe que tus debilidades no te ayudan. Y Dios puede hacer algo para frenarte. A veces Dios detiene a una persona y se enferma la persona y dice: me enfermé, pero no has ido más por ahí a molestar a nadie. Hay casos donde Dios permite las cosas para detener a alguien. Hay gente que Dios les permite la prisión para que no sigan vendiendo drogas. Y se arreglan en la prisión y se convierten en la prisión y se salvan en la prisión y buscan de Dios en la prisión. Afuera no pudieron, pero dentro de la prisión sí, porque Dios se lo permitió para salvarlo. Casos de casos. Amén. Vaya conmigo al libro de Génesis. Gloria al Señor y a su nombre. Libro de Génesis, capítulo 20, versículo 6. Génesis 26, por favor. Biblia en mano. Y le dijo Dios en sueño a Abimelech: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Dios lo frenó. Dios te puede frenar en algún momento. Dios puede frenarte. A lo mejor tú querías hacer algo
y Dios permitió que te pisaras el dedo, que te cayeras de la escalera. ¿Aló? Sí, a lo mejor tú estabas planificando hacer algo y Dios permitió que te rebalara la escalera y te cayeras. Y tú dices, me caí por mala suerte. No, Dios te está deteniendo. Dios permitió la dificultad para detenerte, para que librarte de un mal peor. A lo mejor te vino a la prisión y Dios quiso que tú vinieras a la iglesia hoy a escuchar esta palabra, a escuchar este mensaje, porque Dios quiere detenerte. Dale un aplauso al Rey para que no te caigas. Alaba a Dios, gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor y a su nombre, gloria a Dios, aleluya. Vaya conmigo a Génesis 20, 12 y 13. Génesis capítulo 20, versículo 12 y el versículo 13. Saltamos al 13. Génesis 20, 12. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre. Ahí está la respuesta. Sara era medio hermana de Abraham. A la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos diga, de mí mi hermano es. Se salió de la voluntad de Dios Abraham. Planificó. Porque cuando usted va a caer, usted no cae de la noche a la mañana. Cuando usted va a fallar, no falla de la noche a la mañana. Usted viene cayendo poquito a poco. El enemigo va trabajando poquito a poco. Y Abraham no estaba exento. No creas que porque era Abraham estaba exento. Cualquiera de nosotros puede caer, cualquiera de nosotros puede fallar, cualquiera de nosotros puede pecar, pero el Señor quiere que nos restauremos, el Señor quiere que volvamos a su voluntad perfecta. El Señor nos hace saber que no es bueno estar sin Él. Quiero utilizar ese silencio para destacar 4 condiciones cómo Dios restaura a Abraham. 4 condiciones que él perdió, 4 riesgos que él sufrió, porque usted sufre riesgo cuando uno de nosotros se sale de la voluntad de Dios. Y a su nombre, gloria al Señor. Número 1, y quiero nombrarlo y luego desarrollarlo. Hay 4 cosas que suceden cuando usted y yo nos salimos de la voluntad de Dios. La primera que sucede cuando usted y yo estamos fuera de la voluntad de Dios es que estamos bajo un tiempo perdido. Número 1, lo primero que sucede cuando usted y yo nos salimos de la voluntad de Dios y estamos fuera de la voluntad de Dios es que vamos a tener un tiempo perdido. Número 2, la segunda cosa que sucede cuando nos salimos de la voluntad de Dios y nos desarrollamos en nuestra propia, anulamos los días pasados que invertimos en ella. Lo digo más fácil. Cuando usted se sale de la voluntad de Dios, todo lo que usted hizo bueno se pierde. Sus días buenos son anulados por el día malo que está viviendo. O sea que Dios no trabaja con su pasado, Dios trabaja con su presente. ¿Cómo está usted hoy? ¿Estás caído o estás de pie? ¿Necesitas levantarte o necesitas restaurarte? ¿Necesitas recibir a Jesús o necesitas que Jesús te sane? Lo que necesite es hoy. No hay mañana. Dios no trabaja ni con tu mañana ni con tu pasado. Dios siempre va a trabajar con nuestro presente. A lo mejor tú ayer hiciste muchas cosas buenas, a lo mejor ayer hiciste muchas cosas buenas con tu padre, pero dejaste de hacerlas, te saliste de la voluntad de Dios y estos días mataron aquellos días. Los anula, los elimina, los quita. Por eso cuando una persona se sale de la voluntad de Dios, dicen, hizo esto, pero lo que hizo, mató a aquello. Increíble. Número 3. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, entonces tenemos oportunidades perdidas. Perdemos muchas oportunidades cuando nos salimos de su gracia, cuando nos salimos de su favor. Y a su nombre. Y número 4, cuando nos salimos de la voluntad de Dios, perdemos privilegios.
Perdemos privilegio. Número 1, bajo un tiempo perdido. Perdemos tiempo cuando nos salimos de la voluntad de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Gloria a Dios. ¿Cómo volver de nuevo a la voluntad de Dios bajo un tiempo perdido? Gloria a Dios. Todo lo que hiciste se perdió. Solo si vuelves a hacer esto. Apocalipsis 2, 4 y 5 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo que sigue, el 5. Recuerda por tanto de dónde has caído. Mire lo que dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Puede quitarlo, gloria al Señor. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Cómo recuperar el tiempo perdido? Primero, haz las primeras obras, le está diciendo. Regresa al lugar donde comenzó tu bendición. No hay manera de usted y yo restaurarnos bajo la voluntad de Dios si no volvemos de nuevo al lugar donde Dios empezó a trabajar con nosotros. Si el lugar fue en mi humillación, tengo que humillarme al Señor. Si el lugar fue en mi enfermedad, tengo que volver al Señor. Si el lugar fue en mi tristeza, tengo que volver. Tengo que recordar de dónde Dios me sacó. Tengo que recordar de dónde el Señor me sacó para volver de nuevo a sus primeras obras. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Rey. Sabe, Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos. Y Abraham era una persona que no tenía mucha riqueza. Sale con su sobrino Lot y tenía mucha escasez. De ahí lo saca el Señor. Y acorto esto, y cuando se va a Egipto y logra engañar al faraón haciendo pasar a Sara por su hermana, el faraón le dio riqueza, le dio oro, le dio plata, le dio ganado, camello, le dio todo, y Abraham se volvió rico. Y cuando Dios confronta a faraón en un sueño, el faraón le dice a Abraham: me has engañado diciéndome que era tu hermana y en verdad es tu esposa. Yo quiero que te vayas de Egipto con todas tus cosas y toda tu familia. Y dice que cuando Abraham salió de Egipto, salió riquísimo. Pero era una riqueza fuera de la voluntad de Dios. Cuando tú tienes riqueza fuera de la voluntad de Dios, no te va bien. Pero cuando lo que tú tienes, lo tienes bajo la bendición de Dios, te va a ir bien. Aunque sea poco, te va a ir bien. Aunque sea uno, te va a ir bien. Gloria al Señor, porque está bajo la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Y Dios preserva lo que te da. Y Dios cuida lo que te da. Y Dios multiplica lo que te da. Pero cuando tú tienes riqueza fuera de la voluntad de Dios, no te va bien. Cuando tú dejas las cosas de Dios por hacer tu riqueza, no te va bien. La razón por la cual, estoy acortando el mensaje, por la cual Lot y Abraham como familia se separan, porque tuvieron que separarse, era porque había contienda entre sus pastores y los pastores de él, por la riqueza que tenían. Y llegó Abraham. La idea, cuando tú te quieres restaurar, tú quieres hacer lo correcto. Cuando tú quieres entrar en la voluntad de Dios, tú quieres hacer lo correcto. Si lo correcto es que te humilles a Dios, humíllate. Si lo correcto es pedir perdón, pide perdón. Si lo correcto es que alguien te sane, pues busca que alguien te sane. Pero tienes que hacer lo que la palabra dice. Y Abraham le dijo a Lot: hay mucha contienda entre tú y yo. Vamos a hacer una cosa. Tú ves todas estas tierras. Si tú escoges a la izquierda, yo escojo a la derecha. Y si tú escoges a la derecha, yo escojo a la izquierda. ¿Y sabe qué hizo Lot? Abrió los ojos y vio todo el campo fértil. Y vio de este lado que todo era árido. ¿Y sabe lo que dijo Lot en su corazón? Porque cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios, tú eres tramposo, eres mentiroso, ves para ti nada más. Crees que aunque sea tu familia, se la vas a hacer también. Lot era sobrino de Abraham. ¿Y sabe qué hizo Lot? Volteó y vio todo frondoso, vio todo fértil, vio todo lindo, vio montaña, vio río, vio todo y dijo: yo quiero este lado. Y Abraham cumplió y dijo: entonces yo me voy para allá a ese desierto. Y cuando Abraham entró en el desierto, Dios le dio una visión y le dijo: todo esto que está desierto lo haré fructífero en tus manos. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, las cosas te funcionan.
Cuando tú estás en la voluntad de Dios, tú eres fructífero. Gloria al Señor. Puede haber escasez en ese lugar, pero si tú estás bajo la voluntad de Dios, tú eres fructífero. Dios te hace fructífero en su voluntad perfecta. Pero si tú, fuera de la voluntad de Dios, tienes bienes, se te acaban. No te sirven de nada. No te hacen feliz. Lot se fue hacia el lado izquierdo y sabe, Lot hizo sus tiendas. Y la ciudad que estaba más cerca era Sodoma y Gomorra. Y puso sus tiendas cerca de Sodoma hasta que la fue arrimando, hasta que vivió en Sodoma. Cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios, tú te vas a ir al mundo. Y el mundo va a ser el lugar donde vas a estar siempre. Pero ahí no le fue bien a Lot. Le fue muy mal en Sodoma. ¿Sabe algo interesante? Que cuando ellos salen de Egipto, los dos eran millonarios. Pero había una diferencia entre los bienes de Lot y los bienes de Abraham. Que Abraham tenía bienes, pero sus bienes no lo gobernaban a él. Y Lot tenía bienes, pero sus bienes lo gobernaban a él. Hay gente que los bienes lo gobiernan. Que los bienes, la riqueza, las propiedades, le quitan muchas veces el tiempo a Dios para esas personas. Muchas veces por estar ocupados de nuestros bienes, descuidamos la voluntad de Dios en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro cuerpo. A veces las enfermedades vienen y nada de los bienes que tienes puede quitarte un cáncer que te puede quitar el Señor en la voluntad de Él. En su voluntad perfecta las enfermedades pueden detenerse. Y a su nombre pueden venir muchas enfermedades. Este cuerpo es susceptible a enfermedades. Pero en la voluntad de Dios, Dios te puede sanar, Dios puede prolongar tu vida, puede darte más juventud, Dios puede detener cualquier enfermedad. Lo digo también porque en mi vida ha sido así. Me dio un cáncer, Dios lo detuvo. Me dio hemorroides, Dios la detuvo. Han venido enfermedades y Dios la detuvo. Y me ha dado vida en su voluntad perfecta. Gloria al Señor. Si yo sé que si yo me salgo de las cosas de Dios, el cáncer vuelve. El problema vuelve. Y vuelvo de donde Dios me sacó. Un mensaje del Espíritu. Totalmente del Espíritu. Y a su nombre. Número 2. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, los días que invertimos son anulados. Si yo ahorita me aparto del Señor y me voy al mundo, por lo que sea, me voy donde el Señor me sacó, todo lo que yo hice se anula. Todo. Tremendo eso. Todos esos días son anulados. Cuando tú te sales fuera de la voluntad de Dios, cuando yo me salgo, me incluyo fuera de la voluntad de Dios, todo lo que hice se anula, todo lo que hice se cae. Tremendo eso, hermano querido. La Biblia habla en Números que muchos días fueron anulados cuando fueron profanados algunos ministerios de los hombres, entre ellos el nazarerato. Vaya conmigo a la Biblia, libro de Números. Gloria al Señor. Capítulo 6, versículo 12. Números 6, 12. Quiero ser muy breve. Números 6, 12. Y consagrará para Jehová los días de su nazarerato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa. Y los días primeros serán anulados. Fíjense lo que dice. Y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazarerato. Puede quitarlo. Gloria a Dios. Está hablando de alguien que cayó y el Señor le está poniendo una cuota. Bueno, haz expiación, haz sacrificio. Antes que Jesús viniera a la tierra, el hombre era redimido por sacrificios de animales. Era perdonado por sacrificios de animales. No redimido, eran sus pecados cubiertos. La redención sola viene de Jesús. Hago corrección. Y entonces el Señor le dijo, aparte de esto, todos los días que tú hiciste tu nazarerato en buena pro son anulados. Usted anula los días pasados buenos cuando se sale fuera de la voluntad de Dios. No es negocio, no es bueno para nosotros salirnos de la voluntad de Dios, porque cuando nos salimos, mire, no, que yo hice esto, pero te saliste. Todo lo que tú hiciste, todo, no es que nadie se acuerda. Me puedo acordar yo, se puede acordar aquel, pero es que todo es anulado. Cuando tú sales fuera de la voluntad de Dios,
todo lo que hiciste queda anulado. El buen esposo, el buen muchacho, el buen trabajador, todo lo bueno que tú hayas hecho se anula automáticamente cuando te sale fuera de la voluntad de Dios. Todos esos días son anulados completamente. Como dice la escritura en Números 6:12. Número 3, cuando nos salimos fuera de la voluntad de Dios, tenemos oportunidades perdidas. Abraham perdió muchas oportunidades que Dios le había dado por salirse fuera de la voluntad de Dios. Hay cosas que Dios te tiene solo en su voluntad. Fuera de su voluntad no te la puede dar. ¿Cuánta gente hay con ruina dentro de nuestras iglesias? Gente que todavía miente, que todavía tienen vicio de trampa y creen que están en la voluntad de Dios. Jamás ni nunca podrás estar en la iglesia, podrás estar años en esta iglesia, a lo mejor te haces viejo, se te caen los dientes aquí, fuera de la voluntad de Dios, fuera de la voluntad de Dios, dentro de la iglesia, pero fuera de la voluntad de Dios. Y si te mueres, si te pierdes, te vas para el infierno. Porque es que el venir a la iglesia, el estar en la iglesia es importante, pero no es lo que te salva, es que estés en la voluntad de Dios. Que todo lo que tú hagas esté bajo la voluntad de Dios, si Dios te lo permite. Y a su nombre, aplauda al Señor. Oportunidades perdidas. Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 13, versículos 1 y 2. Génesis 13, 1 y 2. Gloria al Señor. Título del mensaje: cuando nos salimos de la voluntad de Dios. Título del mensaje: cuando nos salimos de la voluntad de Dios. 4 cosas que suceden cuando nos salimos de la voluntad de Dios. En este punto, el número 3, vemos Génesis 13, 1 y 2. Dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot, que era su sobrino. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Amén. Gloria al Señor. Leamos ahora Génesis 13, 5 y 6. Gloria a Dios. Génesis 13, 5 y 6. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchos y no podían morar en un mismo lugar. Los dos eran multimillonarios, salieron de ahí. ¿Pero dónde? Hicieron riquezas fuera de la voluntad de Dios. Riquezas mala vida. Hay cosas que te va del diablo. Mire, yo veo cristianos que tienen un carrito viejo, pero en la voluntad de Dios. Tienen una casita pequeña en la voluntad de Dios. Viven en un apartamento rentado bajo la voluntad de Dios. Tienen un solo mueble bajo la voluntad de Dios. Tienen un solo televisor bajo la voluntad de Dios. A lo mejor no es un plasma, es de los televisores agrandotes y viejos, pero en esa casa reposa el Señor. Ahí está la voluntad de Dios trabajando. Ahí Dios está dándole cariño, dándole la presencia, gloria al Señor. Pero hay casas que tienen 4 televisores plasma en los cuartos, en la sala, en la cocina, piso de madera. El asiento donde se asientan en el toilet le ponen pepita de oro. Todo bien acomodado, una casa lujosa, buen carro, bueno todo, pero no está la voluntad de Dios ahí. El enemigo gobierna esa casa. Le pasó a Abraham y le pasó a Lot. Todo lo que tenía mal habido, nada de eso le hacía sentir bien. Había contienda. Mire lo que había entre ellos, contienda. Antes no había contienda. Cuando ellos vivían en Ur de los Caldeos, no tenían contienda. Pero cuando tuvieron los bienes adquiridos fuera de la voluntad de Dios, no les fue bien. Había culto en la iglesia esa noche, día sábado. Mis hijos me gritan desde arriba: papá, vamos allá al culto, que hoy es sábado. Y eran las 5 de la tarde. Yo le digo: no, estoy lavando mi carro. Me salí de la voluntad de Dios. Pero mira que el culto, y mis hijos querían ir para el culto, y le dije: no, vamos mañana, aquí el jefe soy yo. Me salí de la voluntad de Dios otra vez. Llegaron unos tipos
con un revólver, una pistola, me encañonaron, me robaron con carro y todo. Me llevaron y cuando me iban a matar, la misericordia no lo permitió. ¿Cuál fue la enseñanza? Para mí no me debo salir de la voluntad de Dios por hacer mis cosas personales. Primero el Señor, segundo el Señor, tercero el Señor, cuarto el Señor, quinto el Señor, sexto el Señor, séptimo el Señor, noveno el Señor, décimo el Señor. Cuando es la voluntad de Dios, el número uno se llama Jesucristo. El número uno se llama su voluntad. Y nosotros vamos a un lado. Casi me matan. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la enseñanza? Me salí de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nos salimos de la voluntad de Dios por decisiones incorrectas? Y a Abraham y a Lot le pasó. Se salieron de la voluntad del Señor. Entonces, en este punto, en el número 3, dice que ellos perdieron oportunidades. Dice la Escritura que tuvieron contienda. Muchas discordias tenían ellos. Vaya conmigo, Génesis 12:5. De nuevo, Génesis 12:5. Gloria a Dios. Génesis 12:5. Mi alma alaba al Señor. Título del mensaje: cuando te sales fuera de la voluntad de Dios. 4 cosas que suceden cuando te sales fuera de la voluntad de Dios. Mire, lo recuerdo de nuevo. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot de sus hermanos y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y la tierra de Canaán llegaron. Cuando salieron no tenían sino 3 trapos. Puede quitarlo. ¿Cuántos de nosotros aquí llegamos con 3 trapos? Y ahora tenemos el closet lleno. Dios nos ha bendecido. 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 Dios nos ha bendecido por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No es desagradable hacer la voluntad de Dios. Es bueno hacer la voluntad de Dios y trae perfección. No de nosotros, de su gracia en nosotros. No hay perfección en nosotros como tal, pero sí hay perfección en su gracia. Su gracia es perfecta. Amén. Y número 4, para terminar. Fíjese, hemos hablado de las condiciones que suceden cuando usted y yo nos salimos de la voluntad de Dios. Suceden 4 cosas. De las 4 ya hemos hablado 3. La última, la número 4, es que perdemos privilegios, que esa es la más importante de todas. Cuando usted y yo nos salimos de la voluntad de Dios, perdemos privilegios. Son muchos los privilegios. Cuando yo estaba enumerando los privilegios, la Biblia habla de 57 privilegios que usted y yo tenemos cuando estamos en la voluntad de Dios. 57 privilegios. Privilegios, escúcheme bien, privilegios que solamente Dios lo puede hacer, que vienen de Él, no vienen de su fuerza. Vayamos a lo que dice la Escritura, 2 Corintios 8:4. Segunda de Corintios 8:4. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 8:4. Lo tenemos. Dice: pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Puede quitarlo. Corintio tenía un problema. Había mucha gente caída. Y la gente que estaba en Corintio, aunque estaban en la iglesia, estaban caídas, apartadas del Señor. Y no podían participar en el servicio. Y ellos querían participar, pero habían perdido los privilegios. Usted pierde privilegio cuando usted se sale de la voluntad de Dios. Esto no se trata de un show, se trata de que es un privilegio que usted le sirva al Señor. Es un privilegio poder predicar a Cristo. Es un privilegio ir a la cárcel sin estar preso y llevar una Biblia y predicarle a la gente y hablarle de Cristo. Eso es un privilegio que el Señor le está dando. No es una carga, ni es un fastidio. Oh, yo otra vez a la cárcel a predicar. No, yo voy. Es un privilegio que Dios me da de ir a la prisión a llevar el evangelio.
Dios te ve con estima, Dios te ve con alegría, Dios te ve con una ternura increíble cuando tú participas de esos privilegios que Él te da. Una cosa es que tú vayas a la discoteca y una cosa es que tú vayas a la calle a predicar a Cristo. ¿A quién ve mejor con privilegio? A ese que está en la voluntad de Dios. Gloria al Señor. No vayas por ir, ve porque estás bajo la voluntad de Dios. Aplauda al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2 versículo 8. Efesios 2:8 por Reina Valera. Título del mensaje: cuando te sales de la voluntad de Dios, 4 cosas que pierdes. Efesios 2:8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Tú estás aquí porque Dios te ha regalado la oportunidad. Pudiera mi hermano estar ahora preso, o mi hermano, ¿cómo se llama tu esposo? Alfredo pudiera estar ahorita con un cáncer, pero él está aquí sentado con su hija, con su esposa. Es un don de Dios. Dios no está obligado a favorecerte. Dios no está obligado. Dios te regala su favor. Dios te regala la oportunidad. Dios te regala la salvación. Dios te regala que te vaya bien. Dios te regala que tengas buen trabajo, que tengas buena salud. Pero no te salgas de la voluntad de Dios. Por eso, que un trabajo no te saque la voluntad de Dios. Que una tentación no te saque la voluntad de Dios. Y si caíste, restáurate. Ven al Señor de nuevo. No, que yo no me restauro porque nadie quiere. No, hermano, le voy a decir algo que dice por ahí. El que quiere besar, no nos echemos cuento entre nosotros. El que quiere besar, busca la boca, busca la boca. ¿Quieres restauración? Busca tu restauración. Búscala. Hay una pared, sáltala. Busca tu restauración. Está cerrado, toca la puerta. No te abre, métete por detrás, pero busca tu restauración. Porque quieres de verdad restaurarte. Quieres de verdad levantarte. Quieres que Dios te favorezca. No es un mensaje personal contra nadie, por si acaso. Viste que me estaba hablando a mí. Te viste que me estaba hablando a mí. No, hermano. Aquí yo no preparo el mensaje por usted. Aquí el Señor prepara el mensaje por los corazones que lo necesitan escuchar. Denle un aplauso a Jesucristo. Denle gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y termino con Romanos 5:1. Romanos 5:1. Y termino. Romanos 5:1. Justificado. Tú no te puedes justificar, pero Jesús sí. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Puede quitarlo. Última condición. Una de las cosas que una persona pierde cuando está fuera de la voluntad de Dios es que no tiene paz. Lo digo en voz alta. Una de las cosas que una persona tiene cuando está fuera de la voluntad de Dios es que no tiene paz. No la tiene, no la tiene, no la tiene, no la tiene. No. Mire, puede bañarse con oro y no la tiene. Pueden pagarle a 20 la hora y no la tiene. Puede tener carro nuevo y no la tiene. Puede cantar en la mejor discoteca y no la tiene. Puede bailar en la televisión y no la tiene. No tiene paz de Dios, porque solamente la paz la da el Señor a través de su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Solo Él produce paz. En la voluntad de Dios hay paz. Hay paz aunque haya tormenta, hay paz aunque vengan problemas, hay paz aunque vengan y se levanten contra ti, tú tienes paz. Porque tu paz no depende de lo que está afuera. Tu paz depende de lo que Dios te está metiendo adentro. Tu paz depende de lo que Dios está metiendo en tu corazón. Gloria a Dios. Tu paz depende de lo que comes por tus ojos espirituales. Tu paz depende de tus oídos de los espirituales. Gloria al Señor. Si comes esta palabra, tendrás paz. Pero si comes televisión, programas de violencia, programas de muerte, programas de esto y programas del diablo y programas que si los narcos, que si la novela, que si decisiones, esto es esa basura. ¿Qué paz vas a estar teniendo? Hasta la mujer la vas a querer cambiar porque la vas a ver fea. Todas esas misas que están ahí en esos programas del diablo. Pero si comes esto,
si desayunas de esto. Dicen por ahí los nutriólogos que tú eres lo que comes. Alábalo. Tú eres lo que comes. Si comes harina, harina todos los días, harina mañana, harina pasado. Cuando vengas a ver estás inflado. ¿Por qué? Porque la harina infla. Nada más por eso. Bebes Coca-Cola hoy, Coca-Cola mañana, Coca-Cola en el día. Tienes el vientre inflamado. ¿Por qué? Porque es gas lo que te estás metiendo. Tú eres lo que comes. Así es en el campo espiritual. Gloria al Señor. Lo que tú comes, eso eres. Gloria al Señor. Y eso es lo que sale de ti. Gloria al Señor. No es lo que entra al hombre, sino lo que sale de él, lo que contamina. Desayune de esto. Cene de esto y tenga una merienda de esto. Hágase una disciplina. Lea aunque sea un versículo bíblico en el día, aunque sea uno, y le aseguro que sus días van a ser diferentes. Nos salimos de la voluntad de Dios y 4 cosas suceden. La primera, perdemos el tiempo. La segunda, todo lo que hacemos queda anulado. Usted puede haber hecho muchas cosas buenas, pero haberse salido de la voluntad de Dios, ningún trabajo que usted haya hecho va a resaltar porque es anulado automáticamente. Pierde privilegios y pierde la paz de Dios. Hoy es un buen día para reconciliarnos con el Señor, para decirle: Señor, quiero comenzar. Mientras el grupo sube, el grupo de música, para decirle: Señor, quiero comenzar, quiero entrar en tu voluntad, quiero empezar por ponerme en el orden de Dios. Si el orden de Dios es que tú entres por una puerta, entra por esa puerta. Entra por esa puerta. Yo me acuerdo que una vez yo caí en mi iglesia y yo me sentía tan mal, que yo estaba desesperado. Y se cumple. Y hasta que no hablé con los pastores y hasta que no hablé con la directiva, yo no tuve paz. Después que hablé con ellos, les confesé mi pecado, dije: pónganme la disciplina que quieran, dije yo, como los mexicanos. Porque no era la disciplina lo que yo quería era ser libre. La disciplina era una parte de la iglesia, pero en realidad yo necesitaba confesar para ser libre. Y cuando confesé, hermano, fui libre. Mientras yo no confesaba, yo estaba en la iglesia y estaba incómodo, me sudaban las manos. ¿Y qué le pasa, hermano Víctor? No, todo bien, mentira. Era que lo que había hecho me hacía sentir mal. Y hasta que yo no fuera libre, yo no tenía paz. Y fui corriendo y busqué al copastor y le dije: necesito hablar con ustedes. ¿Pero qué pasó? Necesito hablar con ustedes. Y el copastor llegó, reunió la directiva, gloria al Señor, y me dijeron: te escuchamos. Yo hice esto. Y después que yo hablé, hermano, yo sentí una paz. Me sentí libre. Yo era de 100 cosas que decían, 99 eran mentiras. La mentira siempre era fresca. Yo no decía mentiras viejas. Todas las inventaba. Todas. Cuando yo estaba sin Cristo, de 100 cosas que decía, 90. Pero de ahí me sacó el Señor. Yo recuerdo dónde Dios me sacó y por eso no quiero volver atrás. Tal vez te sacó de una cárcel, tal vez te sacó de un problema de una corte, tal vez iba a haber precio, el Señor te hizo libre, tal vez te iban a deportar y el Señor hizo el milagro y no te deportaron. Tal vez tu matrimonio se había fracturado y Dios hizo el milagro y tu matrimonio se restauró. ¿Cuántas cosas hacen la voluntad perfecta de Dios nosotros? ¿Cuántas cosas buenas suceden cuando nos ajustamos a la voluntad de Dios? Pero ¿cuántas cosas suceden cuando nos salimos de ella? Oramos al Señor. Gracias, Padre, te damos.